Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos un tema que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un universo de romance, especulación y por supuesto mucha emoción. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha hecho vibrar a muchísimos corazones y que estoy segura, les va a dejar con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no crean que es un vídeo más sobre ellos. Hoy vamos a ir un poquito más allá. Vamos a desentrañar un enigma, a explorar una sensación, a alimentar una esperanza. Vamos a hablar de la promesa que te emocionará. ¿Intrigados? Yo también lo estaría. Así que sin más preámbulos, acomódense, sírvanse su bebida favorita y prepárense para un vídeo lleno de emoción, información y por supuesto mucho amor. Pero antes de empezar, ¿ya están suscritos al canal? Asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Vamos, que no cuesta nada y me ayudan un montón. Además, no olviden dejarme sus likes, compartir este vídeo con sus amigos y comentar qué les parece todo esto. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Bueno, ahora sí arrancamos. Todos los que somos fans de las series turcas, y especialmente de Erken Cikus, sabemos que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era explosiva. Era de esas conexiones que se sienten, que se palpan, que te hacen creer en el amor a primera vista. Y no solo en la pantalla, ¿verdad? Los rumores, las especulaciones, las fotos, los vídeos detrás de cámaras. Uf, era una locura. Las redes sociales ardían, los foros de fans se llenaban de teorías, y las noticias sobre ellos eran el tema de conversación en cada reunión. La verdad es que ambos actores, con sus interpretaciones magistrales y su evidente complicidad, nos regalaron una historia de amor inolvidable. Candivit, el fotógrafo soñador, y Sanem Aydin, la joven escritora con una imaginación desbordante, nos enamoraron con sus personalidades, con sus diálogos llenos de chispa, con sus miradas cómplices y sobre todo con su amor incondicional. Sanem y Can, o mejor dicho Demet y Can, se convirtieron en la pareja de moda, en el sueño de muchos. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos, y que se repetía en cada comentario, en cada tweet, en cada vídeo de YouTube, era, ¿será real? ¿Estarán juntos fuera de la pantalla? La serie en sí misma era una bomba de emociones. La trama, llena de enredos, secretos, malentendidos y por supuesto, mucho amor, nos mantenía pegados a la pantalla cada semana. La química entre los protagonistas era tan palpable que era imposible no imaginar que existía algo más allá del set de grabación. Los besos, las caricias, las miradas, todo parecía confirmar la conexión especial que había entre ellos. Y aunque no se confirmaron abiertamente, las señales eran evidentes. Las miradas que se dedicaban en las alfombras rojas, los gestos de cariño en las fotos y vídeos, las sonrisas nerviosas cuando les preguntaban sobre su relación, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Los fans, con su instinto agudo para detectar cualquier pista, no tardaron en analizar cada detalle, en buscar cada señal. Y la verdad, a todos nos encantaba la idea. Ver a nuestros ídolos enamorados, felices, era algo que nos llenaba de alegría. Nos hacían creer en el amor, en los finales felices, en que los sueños pueden hacerse realidad. Recordemos algunas de las señales que hicieron suspirar a los fans. Asterisco, 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 las miradas asterisco, asterisco eran miradas que lo decían todo. Miradas llenas de complicidad, de cariño, de admiración. Miradas que traspasaban la pantalla y llegaban directo al corazón. Asterisco, 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 los gestos asterisco, asterisco, un abrazo inesperado, una mano en la espalda, un roce accidental. Cada gesto era analizado y estudiado por los fans. Asterisco, 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 las fotos juntos asterisco, asterisco, las fotos que compartían en sus redes sociales, ya fueran posando juntos en eventos o compartiendo momentos íntimos en el set de grabación, eran un festín para los fans. Asterisco, 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 las entrevistas asterisco, asterisco, aunque evitaban hablar directamente sobre su relación, las respuestas de ambos, llenas de elogios y halagos, eran una clara señal de la buena onda que existía entre ellos. Asterisco, 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 la complicidad en los eventos asterisco, asterisco, en las alfombras rojas, en las galas, en los eventos promocionales, siempre se les veía juntos, sonrientes, cómplices. Parecían disfrutar de su compañía y se notaba la química que tenían.
Pero como saben, las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, son complicadas. Los horarios extenuantes, la presión mediática constante, las expectativas de los fans, la invasión a su privacidad, todo influye. El mundo del entretenimiento puede ser un torbellino de emociones y situaciones que pueden poner a prueba cualquier relación. Y aunque las noticias de una posible relación entre Can y Deme nos mantenían en vilo, las cosas, lamentablemente, no prosperaron. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y en sus propias vidas. La distancia, las agendas apretadas y quizás otros factores que desconocemos, impidieron que su relación fuera más allá. Fue un momento agridulce para los fans. Por un lado, la tristeza de saber que quizás el amor que veíamos en la pantalla no se había traducido en una relación real. Por otro lado, la admiración por la profesionalidad y el respeto que ambos demostraron. Supieron mantener la calma, evitar las polémicas y seguir adelante con sus vidas, siempre con la mejor de las actitudes. Y aquí es donde entra en juego la promesa que les mencionaba al principio. La promesa que de alguna manera ha resurgido en el corazón de los fans y que nos ha llenado de esperanza. ¿Y cuál es esa promesa? Pues bien, aunque no hay una declaración oficial, aunque no hay un anuncio público, hay una sensación, un presentimiento, una esperanza latente, la esperanza de que algún día, Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos. Es esa chispa que se enciende cada vez que vemos una foto suya juntos, cada vez que leemos una entrevista donde se hablan con cariño, cada vez que escuchamos rumores de un posible proyecto. Es esa esperanza que nos impulsa a seguir soñando, a seguir imaginando, a seguir creyendo en la magia del amor y del reencuentro. ¿Por qué digo esto? Porque aunque cada uno ha seguido su camino, ambos han demostrado, una y otra vez, el cariño y el respeto que se tienen. Han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas, han evitado cualquier tipo de polémica y, lo más importante, han mantenido una relación cordial y amistosa. Y eso, amigos, es muy valioso. En un mundo donde los egos y las rivalidades son comunes, ver a dos personas que se quieren y se respetan, a pesar de las circunstancias, es algo admirable. Además, en el mundo de la televisión, las segundas oportunidades existen. Ya hemos visto cómo parejas de éxito vuelven a reunirse en nuevos proyectos, y el público, siempre ávido de historias de amor y de reencuentros, lo celebra con entusiasmo. El reencuentro de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic es un claro ejemplo de cómo el público adora ver a sus parejas favoritas juntas otra vez. ¿Se imaginan a Can y Demet protagonizando una nueva serie? ¿Una nueva película? Sería un éxito asegurado. Las productoras lo saben, los fans lo saben y ellos, seguramente, también lo saben. Y aquí es donde entran los rumores y las especulaciones. Porque, como siempre, los fans son los que más soñamos y los que más buscamos pistas. Somos detectives aficionados, analizando cada detalle, buscando señales en cada publicación, en cada entrevista. Y en las redes sociales, sobre todo, se han desatado las teorías. Cada like, cada comentario, cada foto compartida es analizado con lupa, en busca de pistas que confirmen nuestra esperanza. ¿Qué pistas tenemos? Bueno, por un lado, ambos actores siguen siendo muy populares y solicitados. Can Yaman ha conquistado al público internacional con su talento y carisma, protagonizando series en Italia y España que han sido un éxito rotundo. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Ambos tienen proyectos en curso, pero también tienen tiempo libre. Y seamos sinceros, en el mundo del entretenimiento, los proyectos pueden surgir en cualquier momento. Por otro lado, las productoras turcas siempre están buscando nuevas historias y nuevas parejas que atraigan al público. La industria televisiva turca es conocida por su capacidad para crear historias de amor inolvidables y por su habilidad para encontrar parejas con una química inigualable. Y seamos sinceros, ¿quién no querría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos otra vez? Sería una jugada maestra, un éxito asegurado. Pero lo más importante y lo que me parece clave en esta promesa, es el cariño que se profesan mutuamente. En el mundo de las redes sociales, a veces nos llega información de forma indirecta. Se filtran fotos, se comparten mensajes, y en todas esas interacciones, siempre hay un respeto mutuo, una buena onda. Es como si entre ellos existiera una conexión invisible, una complicidad que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y esa es la base para cualquier proyecto futuro.
Imaginen que se juntan otra vez. Imaginen los guiones, las historias, las escenas de amor. Sería algo increíble. Sería como revivir la magia, como volver a sentir las mismas emociones que nos hicieron amar Erkencicus. La verdad es que solo con pensarlo, se me pone la piel de gallina. Y sé que no soy la única. Los fans de Erkencicus son legión, y todos soñamos con volver a ver a Kan y Demet juntos, reviviendo la magia que nos regalaron. Es importante recordar que la química en la pantalla es algo muy especial y que no siempre se puede replicar. La conexión entre los actores, la complicidad, la capacidad de transmitir emociones, son elementos que no se pueden forzar, que surgen de forma natural. Y en el caso de Kan y Demet, esa química era innegable, era palpable, era mágica. Y aunque no sepamos si esta promesa se cumplirá o no, lo importante es mantener la esperanza, mantener la ilusión. Porque al final el amor y la magia siempre pueden resurgir, especialmente en el mundo del entretenimiento. Y, quién sabe, quizás un día nos sorprendan con una nueva serie, con una nueva película, y volvamos a soñar con Sanem y Kan, o con cualquier otro personaje que interpreten juntos. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues seguir apoyándolos, seguir disfrutando de sus proyectos individuales, y seguir manteniendo la esperanza. Seguir compartiendo fotos, vídeos, noticias, seguir demostrando que su química y su talento nos siguen emocionando. Seguir demostrando que somos una comunidad unida por el amor a las series turcas, por el amor a las historias de amor y, por supuesto, por el amor a Kan y Demet. Y por supuesto seguir soñando con el reencuentro que todos anhelamos. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, lleno de decisiones estratégicas, de factores externos y de imprevistos. Las productoras, los directores, los guionistas, todos tienen un papel importante en la creación de un proyecto. Y las decisiones no siempre dependen de los deseos de los fans. Sin embargo, la pasión, el cariño y la fidelidad del público son un motor poderoso, y quizás, solo quizás, puedan influir en el futuro. En el mundo de las series turcas, el poder de los fans es innegable. Las peticiones, los comentarios, las redes sociales, todo eso puede influir en las decisiones de las productoras. Las series que tienen éxito en Turquía, a menudo, son exportadas a otros países, generando un impacto cultural y económico significativo. Y si los fans de Kan y Demet se unen, si demuestran su apoyo incondicional, si hacen oír su voz, quizás, solo quizás, puedan lograr que su sueño se haga realidad. Así que mantengamos esa llama encendida, sigamos creyendo en la magia, y no perdamos la esperanza de que algún día, Kan Yaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos, no solo en la pantalla, sino en nuestros corazones. Sigamos compartiendo, comentando, apoyando y soñando. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero recordarles algo importante. El mundo de las series turcas y en especial las historias como la de Kan y Demet, nos enseñan que el amor, la amistad y la esperanza son valores fundamentales. Nos enseñan a creer en los sueños, a luchar por lo que queremos y a no rendirnos jamás. Nos enseñan a valorar la amistad, a superar los obstáculos y a creer en los finales felices. Y sobre todo nos enseñan que la magia existe, y que siempre hay una luz al final del túnel. Además, las series turcas nos ofrecen una ventana a otras culturas, nos permiten conocer nuevas historias, nuevos personajes y nuevas formas de ver el mundo. Nos enseñan sobre la importancia de la familia, la tradición, el respeto y la tolerancia. Nos inspiran a ser mejores personas, a luchar por nuestros sueños y a creer en el poder del amor. Así que, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿También sueñan con ver a Kan y Demet juntos otra vez? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus deseos. No se queden callados. Compartan sus pensamientos, sus emociones, sus sueños, aquí somos una gran familia. ¿Cuál es su escena favorita de Erkencicus? ¿Qué es lo que más extrañan de Kan y Sanem? ¿Cuál es su mayor deseo para el futuro de Kan y Demet? Me encantaría saberlo. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un me gusta. Ayúdenme a crecer, compartan el vídeo con sus amigos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo y por su cariño. También les dejo por aquí mis redes sociales, para que me sigan y podamos estar en contacto. En Instagram, Twitter y Facebook,
publico fotos, vídeos, noticias y todo lo relacionado con las series turcas y por supuesto con Can Yaman y Demet Özdemir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.